siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Muy buenos días, queridos oyentes de Aquí se habla libertad. Bienvenidos a nuestro programa hoy viernes 18 de mayo y queremos agradecer como siempre el estar aquí con ustedes compartiendo en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Vilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y en la conducción del programa pues mi amigo Víctor Maldonado y quien les habla Rocío Guijarro. Víctor, buenos días, ¿qué tal? Bueno, yo estoy muy bien. Varias son las razones. La primera razón es que estamos con Soy Arepita. La segunda razón es que tenemos el inmenso placer de contar con el doctor Daniel Barnaghi. Y la tercera razón, aunque a ti no te guste, hoy vamos a hablar de la boda. No, como que no me guste, si yo soy lo más farandulera. Pues se me olvidó. ¿Cómo que se llama? Meghan Markle. Exacto, Meghan Markle. El que me saque del tema de la boda, le quito el micrófono. Ok, voy advirtiendo. Hoy es un día de realeza, pues, además de realeza. Y de realismo. Con plebeyos, tenemos nada más y nada menos que al sobrino sección Venezuela de la reina de Inglaterra, doctor Daniel Barnaghi. Así que ya tenemos la persona más cercana que hay en Venezuela a la reina Isabel. Está aquí con nosotros y bueno, en algún momento nos va a decir cómo se siente la reina ante esta circunstancia de que Harry se casa con lo más diverso y extremo posible, pues. Y si quieren ver cuán diversa es la señorita Meghan, los invito a ver una serie que se llama Suits, ¿ok? En cada capítulo ella, digamos, daba alguna sorpresa. Y bueno, bienvenidos, Soy Arepita. El menú de hoy de la concha, el relleno y la masa y todo lo demás, sacaron un artículo bien interesante sobre el helicoide. Yo recuerdo que vi una exposición hace poco sobre Caracas y los arquitectos norteamericanos que vinieron en la parte de la construcción de esta ciudad tan bella, que el helicoide iba a ser un centro comercial y además la maqueta del centro comercial, bellísimo, y miren en lo que terminó. Entonces Soy Arepita incluso hizo un artículo de lo que encontró, pues de lo que iba a ser el helicoide. Tú sabes que hoy puse en Twitter, Rocío, que con eso hay que tumbarlo, porque allí está concentrado el mal, la pava, la tristeza. Bueno, salió la nostalgia perijimenista completa a decir que cómo es posible que íbamos a tumbar el helicoide y no sé qué. La verdad es que yo creo que la democracia nunca ha sabido qué hacer con eso. Pero y al final terminó aquí siendo... está Juancho Pinto, que nos cuente un poco. En general, eso es un buen punto. La noción que tenemos en este país, creo que no solo en esta ciudad, de que no derribamos infraestructura. El helicoide ha sido inútil. Bueno, el SEBIN lo ha puesto a valer. Pero el helicoide tiene tiempo de inútil allí y no hubo ningún proyecto, no hay ningún proyecto, solo el proyecto represivo ha funcionado allí. Pero ningún proyecto funcionó allí. En algún momento trataron de hacer un proyecto cultural, recuerdo, pero nunca. Y nadie lo... Y derrumbarlo entonces no le pasa. Bueno, no, hubo mucha mezquindad con las obras perejimenistas. Pues yo recuerdo las quintas aéreas que estuvieron aquí del Paraíso. Del Paraíso, sí. Totalmente abandonada, y bueno, cuando yo era muy chiquito yo pasaba por ahí, bueno, eso lo hizo Pérez Jiménez, entonces nadie sabe qué hacer con eso. Bueno, la verdad es que yo creo que las ciudades se reinventan cada rato, y a menos que, salvo mejor opinión del doctor Barnaghi, y estamos hablando del castillo de Windsor o de no sé qué, pues, si no es el castillo de Windsor, la verdad es que las ciudades se reinventan constantemente, pues, ¿no? Claro. Así es, cuéntanos entonces, Juancho Pinto, de Soy Arepita,
¿Qué más hay ahí de las noticias? Bueno, mira, de verdad que creo que lo significativo esta semana tiene que ver con la rebelión de los presos en el helicoide, ¿no? O sea, todos los fantasmas represivos le aparecieron a su... Es así como, me parece como Scrooge, el de Cuento de Navidad, perseguido por todos sus fantasmas, ¿no? Por todo su pasado. Y empezaron a aparecer, bueno, la cantidad de atropellos que hay contenidos allí y la importancia del SEBIN en el esquema represivo de este régimen, ¿no? O sea, los adolescentes, los menores de edad, la gente sin proceso, todas las barbaridades. Y bueno, la única cosa significativa, graciosa, no sé, debe ser, a lo mejor es por la boda, que apareció Tarek William Saab muy pronto. A lo mejor quiere... Pero apareció diciendo que allí no habían menores de edad. Correcto. Y a él siempre lo sorprende la realidad, ¿no? Pero apareció, porque en otros casos no aparece, sino como 5 o 10 días después. La importancia del evento puede... Bueno, porque es que antes apareció un personaje muy importante que llegó a Venezuela restiado, que se llama Todd Robinson, que él inmediatamente lo que vio que había un ciudadano norteamericano en condición de peligro se fue a la Cancillería y advirtió desde allí que cuidadito, digamos, con el violentar más los derechos y garantías que ese ciudadano norteamericano, porque en eso los gringos sí se lo toman en serio. Sí. Se lo toman en serio. Así es. ¿Y qué más hay entonces de noticias? Estuvo cubriendo Soy Arepita el foro que se hizo sobre el tema de país y la economía, que creo que estuvo Michael Penfold allí como conferencista, que dijo que bueno, pues que la aceleración de la hiperinflación, el derrumbe de PDVSA hacen inevitable un cambio de régimen o un régimen... Como Yogi Berra decía, ¿no? El futuro no solía ser lo que era. Exactamente. O sea, está absolutamente claro, digamos, que el curso en colisión que nosotros tenemos, y lo que deberían hacer, digamos, nuestros distinguidos economistas es terminar concluyendo de que nada tiene solución mientras siga vigente el socialismo del siglo XXI. Así es, bueno, que aparentemente todo Venezuela en este momento es inviable, ¿no? Claro, porque es que tú no le puedes poner curita a Frankenstein, entonces es imposible. Exactamente. Cuéntanos, Juancho. Bueno, Juancho, pero lo que me vayas a contar tiene que esperar, porque ahorita vamos al primer corte. El libro del día. Y el libro del día, mi querida Rocío, hoy es día de Ayn Rand. El libro del día es uno maravilloso de ensayos, no de ficción ni de novela, que se llama Capitalismo, el ideal desconocido. Y yo voy a cometer incluso un atrevimiento, porque yo le voy a preguntar al doctor Barnaghi, doctor en ciencias políticas, ingeniero eléctrico, de la Simón Bolívar, y una persona con una gran capacidad de reflexión. ¿Qué opinas, Daniel, de esto que ella dice? El nuevo fascismo es gobernar por consensos. Ella dice, la clave del núcleo, la esencia, el motivo y el significado verdadero de la doctrina del gobierno por consenso es el culto de la transigencia. Transigir es la precondición, la necesidad, el imperativo. Se habla tanto aquí, es tan obligado, la gente anda tan angustiada por la unidad, que cuando yo vi esta frase, yo dije, esto se lo voy a preguntar al doctor Daniel para ver qué opina él. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Gracias por haber mencionado mi currículum. Faltó decir que estoy muy honrado por ser un egresado del máster en Administración de Empresas del IESA. Hace más años de los que por supuesto mencionaré públicamente, pero el IESA pues para mí es obviamente mi segunda casa. Fíjate, después de los griegos, como dicen por ahí, no se ha inventado nada nuevo. Las dos condiciones fundamentales de la política o diseños elementales de sistemas políticos vienen de Grecia. Uno parte de Platón, que decía que la base de la sociedad es la sociedad misma, y por lo tanto los individuos debían ser, de cara a las metas de la sociedad, lo más iguales entre ellos, de forma tal de crear una sociedad lo suficientemente poderosa a partir del concepto de la igualdad.
Pero Aristóteles pensaba exactamente lo opuesto. Aristóteles decía que la base de la sociedad es el individuo y que la sociedad de alguna manera tendría y tiene que crear las condiciones para que cada individualidad pueda ser desarrollada en su máxima expresión. El primer tipo de sistema se llama sistemas platónicos o de democracia ideal. Esa democracia ideal también se conoce en la terminología moderna como sistemas comunistas. ¿Okay? Hay distintos grados de comunismo. Por cierto que la gente tiende a pensar que socialismo y comunismo son cosas distintas. No. Los sistemas socialistas y comunistas, y la diferenciación del término viene desde 1945. Antes se usaba de manera indiferenciada. El segundo tipo de sistema, según Sartori, se llama la democracia irreal. La irreal es la primera, que es la democracia perfecta o ideal. Y el segundo tipo de sistema se llama democracia real, democracia falible o democracia concreta. Esa democracia concreta es lo que nosotros hoy en día, sobre todo en el hemisferio occidental del planeta, entendemos como democracia liberal. Entonces, esas dos corrientes de pensamiento básicamente resumen la historia política de una buena parte de la humanidad en los últimos 2500 años. Y con respecto a esto, quiero decir que lo que tú acabas de leer de Ayn Rand representa un mito en la política, que es el mito del consenso. El consenso es una representación de una cierta forma de gobierno orientada hacia la izquierda, donde tiene que haber una igualación de criterios con respecto a un conjunto de temas. Yo, por supuesto, difiero de que hay que gobernar por consenso y que hay que lograr los consensos a toda costa. Yo creo muy profundamente en el concepto del individuo. Por eso me he dedicado a la academia toda mi vida. Porque en realidad en la academia lo que hacemos es tratar de instruir al individuo para que los mejores individuos salgan de nuestras universidades, ingresen en las empresas privadas, ingresen en las organizaciones públicas, hagan gobierno, pero en su condición de individuos. Yo creo mucho, por supuesto, en que uno tiene que saber dialogar, uno tiene que saber conversar y uno tiene que saber convencer. Pero la imposición, digamos, de lo que llama Ayn Rand el consenso puede ser un término que tiene mucho que ver con un trabajo de Alexis de Tocqueville que se llama La democracia en América, cuando habla de la tiranía de las mayorías. Muchas veces los consensos no conducen a una mejor situación del individuo, sino a una mejor condición del grupo político gobernante. Entonces, con eso hay que tener mucho cuidado. Así es. Fíjate que Ayn Rand habla del capitalismo pues como el único sistema social profundamente moral, y que los gobiernos tienen que dedicarse solo a proteger y garantizar los derechos individuales, el derecho a la propiedad, etcétera, pero el capitalismo, bueno, que es lo que Hayek llamaba el orden espontáneo, dejar que las mentes creadoras de las personas pongan en funcionamiento la posibilidad de los recursos que la gente necesite, tenerlos a mano. Pues de esas necesidades que la gente tiene, pues el capitalismo y las personas que están creando permanentemente en función de esas necesidades los pongan en práctica y los ciudadanos podamos tener la libertad de elegir, ¿no? En función de nuestra posibilidad, ¿no? Entonces Ayn Rand hablaba de ese ideal desconocido, se lo enseño aquí a nuestros televidentes, porque nos están viendo por la televisión de R750, trcr.tv, del capitalismo, ¿no, Víctor? Así es. Barnaghi, así es. Juancho. Así es. Bueno, mira, yo lo que creo es que precisamente la lectura de los ensayos de Ayn Rand pueden dar pie a unos debates exquisitos como los que está planteando el profesor Daniel. Con el tema de los consensos, yo te preguntaría, Daniel, ¿y por qué no se puede agregar en convencer, etcétera, consensuar? O sea, el término, entiendo la matriz histórica de tu análisis, pero las sociedades modernas no pueden arrojar nuevas demencias. O sea, están arrojando nuevas demencias en torno al individuo. Hay unos niños que entran a escuelas, hay adolescentes que entran a escuelas con
armados y se raspan a todo el mundo. Eso es un perfil del individuo, de la exacerbación del individuo como sujeto de acción, por decirlo de alguna manera. Yo entiendo por tu construcción, pero me pregunto, ¿y por qué no agregamos también la posibilidad de consensuar? Más allá de que, como dice Tocqueville, los consensos pueden ser la tiranía de la mayoría. ¿Por qué no movemos un poco eso en la sociedad moderna? Lo moveremos después del corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Observatorio de Derechos de Propiedad. Se dice libertad. Es una ecuación exitosa tener una sociedad que respete la propiedad. En los países donde la propiedad privada es un derecho civil garantizado, las personas tienen mayores oportunidades de desarrollar todas sus potencialidades y de realizar sus proyectos de vida. La propiedad privada fortalece la libertad individual, incentiva el ingenio y el esfuerzo y promueve la democracia. Ser propietario de tu casa, de tu negocio, consolida la realización personal porque como persona generas riquezas a través del trabajo honesto para el bienestar tuyo y de tu familia. Se dice libertad por un país de propietarios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En Venegroup somos la solución en envíos aéreos y marítimos, destinos, Estados Unidos, Venezuela y Panamá, con la mejor calidad y en tiempo récord, de manera fácil y segura, a través de comprasenvíos.com. Contáctanos 0251-710-4945 y por nuestras redes. Venegroup, aliados en compras y envíos. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Ventanilla hacia América Latina. Seguimos aquí se habla libertad, además off aire estábamos conversando sobre la pregunta que le hizo Juancho Pinto al profesor Barnaghi y también la diferencia entre consenso y concertación, ¿no? Que eso lo vamos a debatir también al aire. Entonces ahora pasamos hacia nuestra ventanilla hacia América Latina y también nos gustaría un poco que el profesor Barnaghi nos contara cómo ve él desde su perspectiva lo que está pasando en países tan cercanos a Venezuela como Colombia y bueno, lo que está pasando en Argentina, que no fue producto de un consenso ni una concertación, sino que se asumieron unas medidas gradualistas y en unas sociedades o en unos países donde hay unos problemas tan serios de hiperinflación como ya la vivió Argentina, las estrategias tienen que ser más rápidas y no pueden ser graduales. Bueno, yo la verdad que me gustaría mucho adelantar con ustedes una parte de la respuesta para ti, Juancho, o por lo menos de una posición más que una respuesta. El concepto de Estado-Nación se comienza a fortalecer verdaderamente desde el siglo XIX, por lo cual es un concepto relativamente reciente en términos históricos, donde uno puede hablar y uno debe hablar de lo que son consensos nacionales
del concepto de nación, de qué significa lo que aquí se ha muy mal llamado la autodeterminación de los pueblos, que tiene que ver con ideales, y sobre esos ideales debe haber un consenso, pero ese es el consenso de la nación, el consenso de la sociedad, pero el consenso del cual yo estaba hablando antes a partir de la pregunta de Víctor, el consenso de las élites, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Exacto. Yo creo mucho en lo que estábamos hablando ahorita con Rocío en el medio de los dos espacios, que tiene que ver con la concertación, con que los elementos fundamentales que rigen o deberían regir cualquier gobierno son los elementos de orden racional y no de orden emocional. En el caso de América Latina, somos un continente particularmente excepcional, y especialmente los países caribeños como Venezuela, que son exacerbadamente emocionales y donde hubo una parte importante de la historia política después de la muerte de Gómez tiene que ver con las emociones y el manejo de las emociones en la sociedad. En ese sentido es que yo creo que debería buscarse un proyecto nacional mucho más basado en la razón, en lo que significa el concepto de bienestar, pero del bienestar en términos individuales otra vez, de cuáles son las políticas públicas para que cada individuo logre sacar de sí, pues, sus mayores potencialidades, y de qué manera el Estado está al servicio del individuo y no el individuo al servicio del Estado. ¿Cómo así? Entonces, claro, yo pienso que nosotros estamos de acuerdo, pero insisto en que todo lo que tenga que ver con consenso de élites, muchas veces más tiene como base de filosofía por detrás la preservación del poder, sí, y no la preservación de la sociedad. Estamos absolutamente de acuerdo en ese sentido. El problema es que hay en América Latina, sobre todo, hay así como una tendencia que sean las élites las que deciden, concertando, consensuando, no consensuando los destinos de... Bueno, pero mira esto que Soy Arepita sale. ¿Qué es eso de hidromilitar? ¿Cuál es la materia en la Academia Militar que le permite a un militar, digamos, dirigir algo tan complejo como un sistema de suministro de agua potable y de aguas negras? O sea, ¿qué consenso es ese que se plantea en América Latina, en donde lo importante es lo aparente y no lo sustancioso? En este caso es lo contingente. ¿Qué es esto? Esto es la militarización de las tomas de agua de Caracas. O sea, esa cosa que a veces veíamos en la Cota 1000, que lo prohibieron, que es camiones cisternas llenando un chorrito que bajaba, o que se ve constantemente en el Parque del Este, ahora pasó a manos de los militares. O sea, hay una contingencia en la ciudad. La ciudad tiene un déficit de agua profundo, y ahora entonces los militares manejan los camiones cisternas, que supongo que por esa vía manejarán otras cosas también. Manejarán un grado de poder, de manejo del uso del recurso. Claro, pero mira lo que significa esa decisión. Sí. Esa decisión significa la expropiación de los derechos de propiedad de todos aquellos que por cuenta propia tenían una cisterna y dentro de la lógica del mercado y de la escasez ofrecían agua potable. Y le solucionaban un problema grave. Ahora hay que hablar, o sea, un país convertido en una tenebrosa alcabala en donde uno lo único que tiene que hacer es especializarse en el eufemismo con el guardia, pues. ¿A dónde tiene que ir uno? ¿A dónde tienes que ir uno? ¿Cuál es la alcabala en donde uno que no tiene agua? Así no funcionan las sociedades. No, y además otro fenómeno alrededor del agua son las infecciones. Los virus que hay ahorita, producto del agua que viene, contaminada, ya ahora hay que como que hervirla 5 veces, pues, cuando te llega. Ahora, si la hierves 5 veces se vuelve humo, entonces uno no queda sin agua. No se vuelve la herví tanto que desapareció el agua. Pero muchas infecciones a causa entonces vas a comprar otra cisterna. Ahí está, viste. Fíjate, me encantaría retomar el tema de Latinoamérica y plantear algunas cosas. Una es la cierta tendencia pendular que
que se está mostrando en América Latina, posiblemente por la consolidación de las democracias. Vemos que México y que Colombia ahora marchan hacia la izquierda. Colombia, después de un profundo debate en términos de la pacificación, del desarme de la guerrilla, donde la guerrilla, la FARC, se hizo una ilusión de partido político que le duró casi que 5 segundos. Pero esa teoría pendular hacia la izquierda, de la que de alguna manera algunos analistas renunciaron con el triunfo de Macri en Argentina, y ahora Macri en problemas, ¿no? Pero Piñera es otra cosa. Este movimiento pendular que se está, como en mi criterio, y esto es muy personal, acelerando en América Latina, y que tiene que ver con la constitución de las democracias, con la consolidación de las democracias. Me encantaría saber qué piensas o qué piensan de... Bueno, con mucho gusto. Hay 2 textos que son muy importantes de distintos autores, pero que tienen el mismo nombre, se llaman La Tercera Ola. Uno de Alvin Toffler y el otro de Samuel Huntington, que es al cual me voy a referir. Samuel Huntington fue, en paz descanse, un extraordinario investigador que tuvo varios libros que fueron extraordinarios y fueron hitos en la ciencia política desde el punto de vista académico. Uno se llama El choque de las civilizaciones y el otro se llama justamente La Tercera Ola, que es el trabajo que recoge en cifras lo que tú brillantemente has expresado, que es el penduleo entre sistemas más autocráticos y menos autocráticos, más democráticos y menos democráticos, en varias décadas de revisión histórica en términos cuantitativos, ¿no? América Latina desafortunadamente ha fracasado en su capacidad de educar al ciudadano en términos civiles. Y cuando hay más sufrimiento, de alguna manera el populismo, que encuentra un terreno fértil en la ignorancia, permite que los ciudadanos, por resentimiento, por frustración, por desánimo, por rabia, por deseo de venganza, vean en las promesas de líderes populistas, sobre todo de la izquierda, el logro, la cristalización de un sueño. ¿Qué es lo que pasa cuando los líderes de izquierda llegan al poder? Obviamente, como no creen en el mercado, no creen en el capital, pero sobre todo no creen en el mérito, sino creen en el poder, las promesas necesariamente se tienen que disolver, porque una buena parte de lo que significan esos ejercicios de gobierno tienen que ver con la preservación del poder y no la preservación de la sociedad. Ok, vamos al corte. Gracias, soy Arepita. Hoy estuvieron estupendas tus narraciones, tus referencias y tus preguntas. Vamos al corte. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El preso político Vilca Fernández anunció que fueron liberados los 4 adolescentes que se encontraban detenidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, en el Helicoide. Rafael Uzcategui, sociólogo y coordinador general de la organización no gubernamental Provea, afirmó que es novedosa esta violación de los derechos humanos a las personas detenidas por razones políticas en el SEBIN. En un centro recurrente de violaciones a derechos humanos, especialmente la violación del debido proceso, porque ahí están personas que tienen boletas de carcelación desde hace semanas y que siguen privadas de libertad allí en ese sitio. Tenemos 3 casos de personas que tienen más de 10 meses presas y que nunca han sido trasladadas a un tribunal, por lo cual se puede considerar que están en situación de secuestro por parte del Estado porque nunca han sido señaladas de haber cometido ningún delito y se mantienen en esa situación allí dentro del SEBIN. La propia fiscal Luisa Ortega Díaz, ella denunciaba desde el año 2016 que el SEBIN se había convertido en un Estado paralelo y que no acataba
las decisiones de los tribunales y permitía las visitas de la Defensoría del Pueblo. Así que el SEBIN se ha convertido en un órgano recurrente de violación de derechos humanos, y esto es lo que ha motivado esta toma pacífica por parte de los presos políticos en ese sitio, que han denunciado, bueno, toda esta situación de torturas, de maltrato, pero además toda la situación irregular en la cual ellos se mantienen allí. Funcionarios de la Guardia Nacional dispersaron con bombas lacrimógenas a los ciudadanos que protestaban este viernes en las afueras de la cadena de abastos Bicentenario, ubicado en Terrazas del Ávila. En internacionales, obispos chilenos renuncian en su totalidad ante el Papa Francisco por escándalos de abusos sexuales. La policía de Miami hirió a un hombre que emitía gritos y disparos contra el presidente de Estados Unidos. Y en los deportes, en el fútbol profesional venezolano, el Deportivo Táchira busca hoy una victoria ante Mineros de Guarayana para clasificar a la liguilla de apertura 2018. Tenemos un servicio público para la señora María Concepción. Se solicita con urgencia Epamin en ampollas y Roncodornio en ampollas. Su número de contacto, el 0416-834-6727. Continúen con Aquí se habla libertad. Son las 11:34. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela, o desde Panamá a Venezuela, y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela, llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTherap, y despídete del dolor. Si visitas el Estado Vargas y estás hospedado en el Hotel Muévete por Vargas, coordina con ellos visitas a centros comerciales, paseos a playas, montañas y piscinas en sus confortables mini pullman y sus traslados, además de su servicio de taxi y totalmente gratis Wi-Fi e Internet. Disfruta sus comodidades ya que aceptan todas las tarjetas y pagos por transferencia. Hotel Muévete por Vargas en la urbanización El Balneario de Catialamar, Avenida del Ejército, calle 13 entre calle 5. Teléfono 0424-128-7982 y reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. La integración más importante de estaciones de radio latinoamericanas en el Informativo Solar. Informativo Solar. Venezuela. Desde Radio Caracas, Radio Bolivia. Bolivia, no sé. Perú. RPP Noticias. Ecuador. Radio Quito y quienes hablan y Colombia. Saludos cordiales desde Bogotá. El tema integradas en el Informativo Solar. Sociedad Latinoamericana de Radiodifusión. Informativo Solar. De lunes a viernes a las 11:55 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Debatamos sobre la libertad. Bueno, nosotros continuamos aquí en Aquí se habla libertad y no hay nada más libérrimo, Rocío, Daniel y Juancho, que el casarse con una mujer. Ok, eso digamos que ese es el colmo de la libertad. Aunque yo te cuento que yo fui trabajador social de la Jefatura Civil de la Parroquia Sucre cuando yo era un muchacho, y en esa época, previo al Código Civil, cualquiera que empreñara, como decían, a una muchacha iba para la Jefatura Civil y yo los obligaba a casarse, porque si no se casaban con la muchacha, ahí mismito estaba el calabozo donde yo los tiraba, digamos, unos cuantos días para que reflexionaran. Bueno, afortunadamente eso ya pasó hace mucho tiempo. Ahora, Daniel,
tú que te has declarado el sobrino más cercano venezolano de la reina Isabel, ¿qué estado de ánimo, ¿no? O sea, qué humor social tiene un país que celebra y se concentra en un hecho tan normal, tan normal como el matrimonio de un nieto de la reina Isabel? Sí, fíjate, hay dos cosas que valdría la pena mencionar aquí. En primer lugar, la escala de valores de Maslow. En el caso venezolano, y quisiera arrancar por ahí, nosotros hemos tenido un retroceso muy importante en dos cosas. Uno, nosotros éramos un país hasta hace no muchos años atrás donde prevalecía el mérito sobre la jerarquía. De alguna manera, los méritos individuales, los méritos personales, profesionales, académicos, tenían una virtud superior sobre el tema, digamos, jerárquico. Y tú lograbas la jerarquía a partir del mérito y no al revés. Eso permitía también que a nivel individual y a nivel social nosotros fuésemos ascendiendo en esa escala de valores de Abraham Maslow, donde el escalón, digamos, más básico, fundamental, tenía que ver con la supervivencia, con la preservación de la vida. Y bueno, tú ibas subiendo en esa escala, vestimenta, educación, no sé qué. Y en el último lugar estaba la autorrealización. Nosotros podríamos pensar que, por ejemplo, el que haya un conjunto de países donde la principal noticia, los principales titulares, que es una noticia que además no los afecta en su vida, digamos, privada, íntima, personal, sino social, que es la boda de un príncipe con una actriz, un príncipe inglés con una actriz norteamericana, es banal, es superficial. No. Eso es una de las lecturas, pero definitivamente no es la única. La otra lectura es que esa es una sociedad que ya tiene cubiertas las demás escalas de esta pirámide de valores de Maslow, donde en realidad el tema de la preservación de la vida, la supervivencia, del estudio, del trabajo, de alcanzar vestimenta, vestido, ropa, medicamentos, insumos, suministros, calidad de vida, libertad, ya están cubiertas. Entonces puede dedicarse a temas que nosotros pudiéramos considerar como superficiales o triviales, porque para nosotros lo que hablamos de todos los días es cómo vamos a lograr conseguir la comida, cómo la vamos a lograr pagar una vez que se consiga, cómo vamos a conseguir el medicamento, qué vamos a hacer con los enfermos crónicos. Entonces, claro, para nosotros en nuestro discurso sociopolítico, la boda de un príncipe inglés con una actriz norteamericana, pues obviamente está, o para muchas personas está fuera de contexto. A mí, en lo particular, me parece que es un tema interesante, por cuanto es una ventana de cómo se mueve el mundo de hoy, por qué razones una parte inmensa del planeta va a estar pendiente de eso y no de la búsqueda de sus propias medicinas. Eso es un mensaje para el país, que hay formas mucho más sanas de vivir, hay formas mucho más normales de vivir, donde la base de la vida ya está dada, ya existe. Entonces, bueno, yo creo que lo que vamos a ver el día de mañana con este matrimonio es que todo el mundo se está volteando a ver un evento que es absoluta y totalmente superficial en opinión de algunos, pero en opinión de otros, como insisto, tiene una significación social importante, y es que eso tiene espacio, y tiene espacio porque todo lo demás está cubierto. Además, Daniel, yo creo que para los ingleses la monarquía sigue siendo lo más importante y sólido que ellos tienen. Yo quería, y te agradezco inmensamente que lo hayas tocado, porque en nuestra cultura latina se habla mucho más de la Revolución Francesa que de la Revolución Inglesa, que ocurrió 100 años antes. Y no solo no se habla de la Revolución Inglesa, sino que tampoco se habla de la Restauración. Y fíjate una cosa que también quiero que me digas. Yo leí un libro maravilloso que se lo recomiendo a todo el mundo, que es el libro del historiador John Eliot, que se llama Imperios del Mundo Atlántico. Y nosotros estaríamos más cercanos del imperio inglés que del imperio, igual como estamos por supuesto del español, que del francés, pero la gente, bueno, el socialismo siempre como que atrae ahí está, ese tipo de es la ideología, ¿no? De la clave de todo este asunto. El imperio británico, que en mi opinión, claro, poniendo aparte el imperio chino y el imperio japonés, es en el occidente, o fue en el occidente, el imperio más grande en la historia de la humanidad.
y ocupó una parte muy sustantiva de la faz de la tierra en su momento de mayor dominio. Pero en esta época ese imperio, esa monarquía es una monarquía constitucional donde hay una ley fundamental que es la ley que se entiende como la ley común, common law, y donde de alguna manera los elementos para debatir las decisiones tienen mucho que ver con el concepto de la esencia del ser humano y de su derecho a la libertad. Yo pienso que si algunos de nuestros radioescuchas han tenido la suerte de ver la película The Darkest Hours, Las Horas Más Oscuras, que tiene que ver con el que ha sido con mucho uno de mis predilectos héroes, que fue Winston Churchill, entiende que el concepto, digamos, de vida, de libertad y de derecho a la determinación natural y particular no está reñida en lo absoluto con el hecho de una monarquía. Porque hay distintos tipos de sistemas monárquicos. Hay sistemas monárquicos que son absolutistas. Bueno, el nuestro. Exacto. Como por ejemplo el nuestro. Pero bueno, como por ejemplo el de Corea del Norte. Pero es que es el socialismo. El socialismo es la constitución de las nuevas monarquías, realmente. Es que es así, porque es que el concepto de socialismo para autopreservarse requiere el concepto dinástico. Correcto. Sí. Ese concepto dinástico no necesariamente es con el mismo apellido, con la misma familia, pero sí es con los más que te cercanos. El hijo de... ¿Cómo la persona que en este momento está a cargo del gobierno de Cuba llega a ser digamos, el sucesor primero de Fidel y luego de Raúl? Por la dinastía. Es un concepto dinástico. Sí, sin duda. Okay. Ahora, Daniel, hay dos momentos que a mí me han llamado siempre mucho la atención. ¿Con respecto a la boda? No, con respecto a Inglaterra. El primero tiene que ver con la tragedia de Oscar Wilde. Oscar Wilde es para mí el mejor escritor en prosa inglesa. Tiene una escritura fina, maravillosa. Leer a Oscar Wilde es de verdad... Yo no leo inglés, pero cuando lo he escuchado en inglés... De verdad es genial. Ahora, Oscar Wilde fue, digamos, repudiado por la City por su condición homosexual, y yo en mis clases digo, bueno, para nada, porque es que 60 años después la reina Isabel recibió a Sir, ¿cómo que se llama? El cantante Elton John con su marido, ¿ok? Y le hizo pues los honores. Y decíamos en off, bueno, terminar con esta boda que es tan maravillosa, tan contemporánea. Cuando el rey Eduardo tuvo que abdicar, porque se casó con una mujer divorciada. Solo porque su mujer era divorciada, pero solo por eso. Wallis Simpson. Ahora, eso significa que las civilizaciones que uno dice, qué conservadores son los ingleses, no. Ellos han avanzado y la reina está allí, la prima, está allí como la expresión del espíritu de la época, una reina que es tan longeva que ha podido vivir toda esa transición casi desde el inicio. Sí, bueno, tú tocas un punto que sí también confieso que me es de mucho interés, que es la figura de la reina, de su majestad la reina Isabel II de Inglaterra, que como todos sabemos nace apenas termina la Primera Guerra Mundial. Y es la monarca regente no solo de mayor edad, sino de mayor mandato. Un mandato que, por cierto, la gente cree que no es real, es un mandato real. A pesar de que hay, digamos, vamos a llamarlo así, un congreso, hay un primer ministro, hay un régimen constitucional. La reina tiene funciones ejecutivas de alguna manera, no de la manera que sea como nosotros lo entendemos, pero sobre todo también tiene funciones religiosas. ¿Por qué hago todo este comentario? Porque ella debe ser un ser humano realmente excepcional, porque ella transformó el Imperio Británico de manera tranquila, callada, silenciosa y discreta. Pero el Imperio Británico que ella recibió no tiene nada que ver con el del siglo XXI, que ella está regentando en este momento. ¿Y a qué me refiero? No regentando, reinando. ¿A qué me refiero con lo que tú acabas de decir? Ella logró deshacerse por su personalidad. Logró de que un conjunto de elementos tabúes y de una Inglaterra sumamente retrógrada, hipermoralista, pero de una moral victoriana falsa, en cierta forma, ¿no?
se lograse transformar y lograra primero entrar en el siglo XX y luego entrar en el siglo XXI en plenitud, donde un conjunto de temas que en el siglo XIX y el siglo XX eran absolutamente tabú, como bien lo mencionas, en el siglo XXI son vistos con la mayor naturalidad. El tema de Wallis Simpson, que por cierto tiene solo unas muy pocas décadas de fallecida, frente a lo que se está viviendo en el Imperio Británico y en Londres en particular con respecto al matrimonio, habla de cuánto ha evolucionado el alma de ese imperio. Para estas conclusiones del propio real, y real por realidad, y real por la cercanía, por descendencia del propio primo de la reina, lo vamos a concluir al regreso. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Si te gusta un buen corte de carne a la brasa, date el gustazo en el restaurante Los Pilones, donde también puedes pedir cerdo, pollo y pescado en el término de tu preferencia. En Los Pilones te esperan para atenderte y ofrecerte lo que tú mereces, calidad y sabor criollo. En Las Mercedes, frente al Tolón, restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En el mes de las madres, tu viaje en primera clase te lleva a Los Roques. ¿Sí? Descubre las sorpresas que tenemos para ti y tu mamá siguiendo nuestra cuenta en Instagram, @tuviajeenprimera_clase. @tuviajeenprimera_clase. Tu destino en nuestras manos. Tu destino en nuestras manos. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En RCR echamos mano día a día de herramientas periodísticas para exponerles de la mejor manera lo que sucede en el país. Hablamos de las grandes cosas, pero también de las pequeñas, de las que les pasan a usted. Presentando los conflictos, pero también las posibles soluciones. Con respeto, en este país polarizado, porque entendemos que las diferencias existen. Y contrastamos la información, porque para nosotros lo más importante es usted. Inmediatez, opinión, participación, tolerancia y respeto. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos aquí con este tema tan interesante de ese acontecimiento de mañana. Tan interesante que se quedó Juancho. Y aquí está el comunicado donde la reina Isabel aceptó que su nieto querido se casara con la Meghan Markle. Mis lords, declaro mi consentimiento a un contrato de matrimonio entre mi más cariñosamente querido nieto, el príncipe Henry Charles Albert David de Gales, y Rachel Meghan Markle. He dicho. Sí, ya ves. Reverencia, reverencia. Bueno, tienes 2 minuticos porque has dicho tantas cosas tan importantes, tan divertidas, que es lo parte de lo importante, porque es que uno, digamos que el conocimiento entra así, enamorándolo, seduciendo a la gente. ¿Qué nos puedes decir como cierre, doctor Daniel Barnaghi? Primero, que aprendamos a respetar a quienes han sabido progresar, no envidiarlos
y no a tener resentimiento o sentimientos de inferioridad o de complejos sobre personas, países, naciones o imperios que lo han sabido hacer mejor que nosotros. Yo creo que el aprender está como término, como verbo, está consustanciado con la libertad. Con esa libertad sin adjetivo de la cual yo siempre hablo en mis redes sociales, en el programa que yo tengo en esta, que es mi casa, RCR, a la cual por cierto les agradezco muchísimo que me hayan invitado en esta oportunidad en el programa de ustedes que tanto aprecio, tanto respeto y admiro. La libertad tiene que ver con aspirar a una moral más alta, que tiene que ver con la humildad, que tiene que ver con el aprendizaje, y las personas podemos y debemos aprender de quienes lo han hecho mejor. De esta manera, por ejemplo, tú mencionabas la diferencia entre los imperios españoles, o sea, el reinado español y el inglés y sus hijos respectivos. Yo quisiera cerrar haciendo referencia a quien es para mí el padre de la sociología moderna, que es Max Weber. Él es muy conocido por su texto de Economía y Sociedad, pero hay uno que me gustaría invitar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes que revisasen, que es un texto muy corto, que se llama La ética protestante y el espíritu del capitalismo. De alguna manera, en ese texto se resume maravillosamente todo lo que es el esfuerzo de ustedes en su programa, desde el principio, que tiene que ver con cuál es el sustrato ético y religioso que hay en hacer las cosas bien y en buscar en todos los espacios la libertad con el respeto a los demás. Pero puedo rescatar el espíritu el anti-inglaterrismo de la monarquía española. Recuerden que son dos momentos históricos muy distintos. La consolidación, primero, la creación de la globalización tiene que ver con la monarquía española, mucho más que con la monarquía inglesa. La monarquía inglesa es una segunda faceta. Ya en 1540 había una ruta Acapulco-Filipinas. O sea, la constitución del mundo. Señores, esto se ha vuelto tan interesante que no podemos interrumpir este debate. Lo seguiremos en off, pero nosotros nos ha llegado el tiempo de concluir. Millones de gracias a Juancho y a Daniel por estar con nosotros. Y en la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Virit Sarcaya. En la producción, Kenger Jaramillo. En los controles, César Arteaga. Y con ustedes hemos estado Rocío Guijarro, Juancho, Daniel y Víctor Maldonado. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv. En Twitter y Periscope, @RCR750. La radio que se ve.